ayer terminamos 8:30 y eso que tuvimos receso. Así que hoy día seguramente vamos a terminar rápido. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la nariz. ¿Sí sabían lo del ¿hablamos del examen? Sí. Ayer, para el sábado 20 a las 10 de la mañana. Ajá. El aula, eso sí no sé. Hay que preguntarle a Mónica en todo caso. Le voy a preguntar a Mónica porque Tiene que ser no dos aulas disponibles. ¿No entran todos en la misma aula? No. Nasal, que es lo que está de color así, medio verdecito, clarito, empieza a confluir en la línea media para dar forma a lo que es la pirámide nasal, el tabique, la coronela y el filtro del labio superior. Entonces es bien pronto donde empieza a producirse este tipo de ya estructuras nasales, y por ello es que también si tuviera algún problema, ¿no?, en el desarrollo embriológico en esa edad, entonces podría producir los defectos que conocemos, ¿no?, como labio, paladar indirecto. En cuanto a la parte de los senos paranasales, hay diferencias en los tipos de senos paranasales y su crecimiento y su aparición. No todos aparecen al mismo tiempo. Cuando nosotros nacemos, solamente estamos con solamente nacemos con los senos maxilares y etmoidales. Entonces, y a medida que van pasando los años, acá se ve, por ejemplo, en este corte a nivel coronal, esta es la fosa nasal derecha, el seno maxilar derecho, la órbita, y vemos cómo es que progresivamente van neumatizándose, o sea, va ganando espacio, cavidad aérea, a medida que pasan los años. En cuanto al seno maxilar y el seno etmoidal, que sería este de acá. Este es un corte más bien tipo sagital, donde podemos ver el seno esfenoidal, que está en la parte posterior, y también se ve igual el crecimiento, cómo está a medida que va creciendo, ¿no? Entonces, acá hay un poco las diferencias de cómo es que aparecen en los niños al nacimiento, más o menos a la edad de 10 años y alrededor de los 15 años, donde ya hay un desarrollo. En la siguiente diapositiva vamos a ver una tablita de un poco las diferencias de las edades para que también lo puedan saber. Ahora, en la parte de los senos paranasales, todos tienen pues un drenaje, porque siempre hay una producción de moco, que es lo normal por la característica del epitelio respiratorio que tiene el revestimiento del seno paranasal. Entonces tiene que haber un adecuado equilibrio entre esta producción de moco, entre el aclaramiento, ¿no?, como dice acá, el clearance ciliar, o sea, el mismo aclaramiento mucociliar, que la secreción mucosa sea normal, es decir, que no haya ningún tipo de infección, y que además el ostium o el agujerito por donde se va a drenar este moco esté permeable, que no esté con algún tipo de obstrucción anatómica o por una tumoración o por un tema inflamatorio o infeccioso. Entonces hay una porción importante o una referencia anatómica importante, que es el complejo osteonatal, que es una zona donde va a confluir el drenaje de varios senos paranasales, el maxilar, el etmoidal anterior, el frontal incluso, ¿no? Entonces, en esa zona que está delimitada entre el cornete medio y el cornete inferior y un punto de reparo, que es una porción ósea llamada proceso uncinado, en esta zona es donde confluye el drenaje de estos tres senos paranasales, y es un punto de referencia pues hasta quirúrgico, porque en esa zona a veces puede haber mucha característica inflamatoria, puede haber de repente también hasta aparición de pólipos nasales, que son tumoraciones inflamatorias benignas, que vamos a ver en un momento, y que pues si es que llega a obstruirse esa zona que debería estar completamente libre, va a producir cuadros de sinusitis, ¿no? Entonces es un punto anatómico que hay que tener en cuenta. Bueno, este es el cuadrito que les estaba comentando respecto a los senos paranasales para poder hacer la diferencia en cuanto a cortes de edad. En el nacimiento les decía que está presente el seno etmoidal y el maxilar. Tiene un crecimiento con el desarrollo máximo a los 8 años y completamente se desarrolla alrededor de los 12 años de edad. En cambio, cuanto al seno esfenoidal y el frontal, estos están ausentes en el momento del nacimiento, empiezan a crecer
poco a poco, ¿no? Hasta que alrededor de los 8 años, en el caso del seno esfenoidal y el frontal alrededor de los 6 años, recién podría ser completamente, digamos, detectable a través de un examen radiológico. Y el seno esfenoidal todavía tarda en desarrollarse completamente hasta alrededor de entre 15 y 30 años, ¿no? Entonces, por aquí de repente algunos todavía no tienen un desarrollo completo del seno esfenoidal, ¿no? Porque todavía no llegan a ese corte de la edad. Y en cuanto al seno frontal, más o menos termina de desarrollarse entre los 14 y 16 años. Entonces, importante porque por ahí a veces hay algunas preguntas, sobre todo les hablo pues, del ENAM o del residentado, sinusitis en niños, por ejemplo, que es lo que a veces se puede ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los senos paranasales? Pues humidificar, calentar el aire inspirado, aligerar el peso del cráneo, es una caja de resonancia también para la voz. Les había hablado acerca de las características del epitelio, pues está dado por la presencia de células caliciformes, glándulas mucosas que lo que hacen es producir este moco que es pues, necesario para el aclaramiento, y estos cilios son los que movilizan esta mucosidad, y que pues obviamente todo eso tiene que estar completamente, habíamos dicho que en un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, las disidencias ciliares, ¿no? Estos trastornos de fibrosis quísticas, donde no hay un buen adecuado movimiento de los cilios, también este moco se va a estancar, porque es una clave también o un punto en que debería estar completamente normal para poder llegar al equilibrio que se necesita, ¿no? Bueno, esta de acá es un poco la visión de los senos paranasales. El que está más posterior es el seno esfenoidal, ¿no? Es importante también porque a veces podría darse el caso de que algún paciente tenga simplemente una sinusitis donde solo esté afectado el seno esfenoidal y cuya característica de repente no es tanto nasal, sino más bien de tipo cefalea, ¿no? Entonces hay que un poco también hacer el descarte en algunos pacientes dependiendo de repente incluso de los antecedentes, comorbilidades, y por ahí si hay una sospecha adicional en un caso de una cefalea pues que no tiene alguna explicación de tipo neurológico, ¿no? Podría tener una sinusitis esfenoidal y producir esa sintomatología. Les había hablado de esta zona donde está ese círculo, ¿no? Que es el complejo osteomatal, donde van a confluir el drenaje, el cornete inferior que está cortado, el medio que también está cortado, y este es el superior. Entonces, entre el cornete inferior y el cornete medio está esta zona del complejo osteomatal. Hay como puntos anatómicos de reparo, ¿no? Este proceso, la bula etmoidal, perdón, donde está, es como una dilatación, una prominencia ósea, que es una cavidad también llena de aire. Y acá, bueno, vemos cómo está la apertura o el ostium del seno maxilar. Justamente acá señala un poco el drenaje, ¿no? Del seno frontal, la que está de un drenecito, y también el drenaje de las celdas etmoidales anteriores, ¿no? Un poco más arriba ya tenemos el nivel de drenaje del seno esfenoidal y también de las celdas etmoidales posteriores, y acá por debajo del cornete inferior vemos el ostium, pero que eso no es de ningún seno paranasal, sino es del conducto nasolacrimal, ¿no? Entonces toda la parte del drenaje de lágrimas que todos tenemos empieza a drenar, a salir por esa apertura de ese conducto. ¿Qué más? De ahí nada más con respecto a este de repente el drenaje, por donde drena cada uno de los senos paranasales. En cuanto a la parte del tabique, en sí el tabique, como saben, es lo que divide ambas fosas nasales. Tiene una porción cartilaginosa, una porción ósea. La porción cartilaginosa es la que está anterior e inferior, y la porción ósea está dada por la lámina perpendicular del etmoides, que está en color verde, y el vómer, que está en color rosado. Entonces, desviaciones del tabique podrían ser óseas, podrían ser cartilaginosas, podría estar involucrada ambos tipos de desviaciones. Entonces, en verdad es muy variable. Hay desviaciones que son bien posteriores y que solamente son óseas incluso. Entonces, por ahí es un poco el poder evaluar al paciente, ¿no? La otra función que tiene pues, la parte nasal es el olfato, ¿ya? Entonces el olfato está, la mucosa olfatoria está ubicada justamente en la lámina cribosa, en el techo de la nariz,
Ahí tenemos pues todos unos nervios olfatorios que van a atravesar la lámina cribosa para determinar en un bulbo olfatorio y a partir de ahí llevar toda la señal al sistema nervioso central. Otra parte importante de la parte de la nariz es la porción posterior, que es la llamada del cabo, que lo vamos a ver más en el apartado de faringe cuando veamos, por ejemplo, adenoides, hipertrofias de adenoides, ¿ya? Pero es importante también porque a veces hay tumoraciones que empiezan a crecer en la parte nasal, pero ya empiezan a protruir hacia la parte posterior, ¿no? Incluso se podrían ver por el paladar. En cuanto a la vascularización, la tabique o la nariz en sí es una región bastante vascularizada. Esa es la patología que pues, todos vamos a ver en algún momento de nuestra vida, en epistaxis, ¿no? Entonces vamos a tocarla también en un momento. La irrigación de la nariz está dada por la arteria carótida externa y la interna. De la externa deriva la facial, que da su ramita con la labial superior, que tenemos en la parte anterior, la rama septal de la labial superior, y la maxilar interna, que da varias ramas. Dentro de ellas la más importante es la esfenopalatina, que es la arteria pues, más grande que está en la parte posterior, atravesando el agujero esfenopalatino, y que da pues, origen a las epistaxis posteriores, ¿no? Principalmente. Otra importante por ahí es la palatina descendente también. Y en cuanto a la carótida interna, va a dar la arteria oftálmica, y la oftálmica a su vez da la etmoidal anterior y posterior, que van a atravesar pues, a través del techo de la nariz, y que también son importantes para en algunos casos de epistaxis, ¿no? Epistaxis anteriores, la etmoidal anterior sobre todo. Entonces, bueno, ahí dice la arteria esfenopalatina irriga la porción posterior. Como decía, la arteria nasal también parte de la pared nasal, que es la pared nasal lateral, la interior, medio y superior. Y la arteria etmoidal anterior es el segundo vaso en orden de importancia en la vascularización de las estructuras. Lo que había comentado también, ¿no? O sea, que es muy importante ese vaso también ahí. Ahí está en un circulito negro el plexo de Kieselbach. Vamos a verlo. Acá vemos entonces cómo es que la carótida externa va dando sus ramas, primero la facial, y ahí la maxilar interna, y de la maxilar interna habíamos dicho que la esfenopalatina es como que la más importante, ¿no? Va a atravesar el agujero esfenopalatino. También da la palatina descendente o la mayor. Y bueno, esas son las ramas, digamos, más importantes que tenemos que tener siempre en mente cuando hablamos de vascularización nasal. Y en esta parte que es ya la pared nasal, vemos igual las estructuras óseas de cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, la esfenopalatina como atraviesa el agujero esfenopalatino, y como pues, es una también arteria importante de la pared nasal, no solo el tabique, sino también de la pared nasal. Y bueno, todas las otras ramas que más o menos habíamos hablado también acerca de la arteria facial, la derivada de la arteria facial, la labial superior, ¿no? Ok, entonces vamos empezando a hablar acerca de la epistaxis. Entonces decíamos que en la parte anterior confluyen varias arterias, sobre todo la etmoidal anterior, que va a dar origen a epistaxis anteriores, este plexo que se confluye en esas zonas, el plexo de Kieselbach. Y en la parte posterior está principalmente la arteria esfenopalatina, que puede dar comúnmente involucrada en la epistaxis posterior, y da lo que es el plexo de Woodruff, ¿no? Que es el plexo a nivel posterior. Entonces, en el caso de las epistaxis, en cuanto a las causas o etiologías locales, puede haber algunos sangrados que sean idiopáticos, que por ahí no son espontáneos, sin una causa aparente. Pueden ser causas traumáticas, por ejemplo, los niños que se ahogan la nariz, que es muy frecuente, ¿no? Pequeñitos, 2, 3 años o 4 años, que tienen pues, mucha sintomatología, a veces incluso alérgica, ¿no? Entonces, por el fluido nasal empiezan a manipularse la nariz, golpes, ¿no? También pues, una otra causa traumática, o golpes también inflamatorios, infecciosos, ¿no? Pacientes con rinitis, por ejemplo, en un proceso pues, agudo o una rinofaringitis aguda, también podría haber un sangrado, ¿no? Entonces acá en esta imagen podemos ver el tabique nasal, que sería la fosa nasal derecha, y acá vemos todos los vasitos del plexo de Kieselbach, ¿no?
Hay causas también de epistaxis postquirúrgica, sí suelen ocurrir en pacientes con, por ejemplo, posoperados de tabique, también incluso podrían sangrar, ¿no? ¿Verdad? Cualquier cirugía de la parte nasal o de cabo podría terminar en una epistaxis, incluso una adenoide, ¿no? Que ya pues, en sí no es la parte nasal, sino la parte posterior de la faringe, que podría terminar en una epistaxis, ¿no? Entonces, siempre pues ahí algunos pacientes pueden terminar con esta complicación quirúrgica y terminar en un taponamiento nasal. Tumores como el más común, el más conocido es la angiofibroma o angiofibroma, que por ejemplo se ve una tumoración, uno ve la nariz, ven cómo se ve la tumoración súper vascularizada, que está obstruyendo, en este caso está obstruyendo completamente la fosa nasal. Otro tipo de tumoraciones, carcinomas, granulomas piógenos, que bueno, esto ya es más que todo relacionado a temas hormonales, pregestantes, ¿no? Con protrusiones tumorales, hemangioma cavernoso. Entonces, cualquiera de este tipo de tumoraciones podrían sangrar, a veces son tejidos muy friables, a veces con sangrado espontáneo, ¿no? Sin necesidad de haber algún trauma o manipulación de por medio. En estos casos de las tumoraciones, o sea, siempre es importante, ¿no?, preguntar o saber cómo es la historia del paciente, ¿no? Porque quizás de repente con usted puede llegar cuando tiene un sangrado leve. Yo tuve un paciente, me acuerdo, de tipo 14 años, si no me equivoco, que tenía sangrado y ya antes lo habían cauterizado, ¿no? Entonces le hicieron una cauterización nasal, que es lo que de repente es lo más común, pero pues, al revisarlo, ¿no?, pues tenía una tumoración y terminó teniendo una angiofibroma. Entonces, si es que de repente pues uno observa la nariz, ustedes que ya, digamos, van a pasar por otorrino, están pasando por otorrino, al menos aprendan cómo poder inspeccionar bien la nariz, ¿no? Y obviamente si es que están en un lugar donde pueden derivar al paciente, pues lo derivan, ¿no? Pero si es que no y de repente van a tener que ver al paciente y viene por sangrado a repetición y ven que de repente en la evaluación tiene algo parecido a un tumor o de repente no hay una causa para explicar un sangrado en esta persona, es un varón joven, entonces pues, mejor que tenga un descarte, una evaluación, una endoscopía, ¿no?, para poder ver que se descarte otro tipo de patología mayor, ¿no? Bueno, causas estructurales, por ejemplo, desviaciones del tabique. A veces las desviaciones pueden ser, o sea, los espolones, como tenía acá nuestra compañera, pueden ser a veces muy prominentes, no como el tuyo, pero pueden ser muy prominentes y pueden llegar a contactar con las estructuras de la pared lateral de la nariz y por esa fricción a veces puede producir sangrado, ¿no? También perforaciones septales, ¿no?, en el contexto de repente de pacientes postquirúrgicos, o sea, después de una cirugía o una septoplastía, cirugía de tabique, pueden llegar a tener como complicación una perforación y alrededor en los bordes, ¿no?, de la perforación a veces hay mucha vascularización porque el mismo tejido trata, hay una respuesta, ¿no?, inflamatoria a la perforación y esa hipervascularización es la que puede sangrar fácilmente y hay pacientes que sangran pues muy repetidamente, ¿no? O en el caso de Leishmania, por ejemplo, también que tiene perforación septal. Y bueno, otros casos, ¿no?, por abuso de sustancias, por ejemplo, pues en esa imagen se ve, pues no se ve absolutamente nada de tabique, no es una perforación total, no se ve de frente pues, la cual, ¿no? En causas de repente ya de sistémicas, enfermedades febriles, pues cualquier paciente con fiebre podría llegar a presentar sangrados y hipertensión arterial también. O sea, si es que tienen un paciente pues, que está sangrando y le toman la presión y está pues, súper elevada, entonces claro, lo puedes mandar a otorrino sí, pero también hay que tratar la causa de fondo, ¿no? Porque si no, vamos a volver a sangrar, ¿no? Vasculopatías, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades vasculitis, como Wegener, ¿no?, produce estas costras que son sangrantes, la mucosa es bien inflamatoria, coagulopatías, ya enfermedades granulomatosas, Renaud-Leweber, por ejemplo, ¿no?, si ustedes también tienen pacientes que tienen algunas características para pensar que hubieran pues ahí hemangiomas, telangiectasias, entonces es mejor, o sea, siempre tener una evaluación con ellos aparte, ¿no?, porque van a sangrar y sangran a repetición, pueden sangrar, pueden venir con sangrado pasivo, ¿no? Según su localización
manipulación habíamos visto que podían ser anteriores, donde está el involucrado del peso de Kisselbach, o posteriores, como el de Burgos. También hay epistaxis que pueden ser superiores, estas son más frecuentemente en actos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de que había desviaciones del tabique que pueden ser óseas también, entonces de repente al momento de la manipulación, como se mueve la lámina perpendicular del etmoides, está pues ahí totalmente en contacto con el techo nasal, entonces si de repente uno mueve ahí para poder tratar de retirar la porción del tabique que está desviada, podría llegar a sangrar porque puede movilizar toda esa zona que está altamente irrigada, en este caso sería por la etmoidal anterior o la etmoidal posterior incluso, ¿no? Entonces el sangrado a veces en este tipo de actos quirúrgicos, o sea, puede ser también masivo, entonces el paciente puede terminar saliendo con un taponamiento nasal porque quizás no se logra controlar, no se ve el punto de sangrado, etc., ¿no? Entonces eso es, generalmente el superior viene por un acto quirúrgico, ¿no? Entonces en la epistaxis anterior afortunadamente es más frecuente, ocurre en pacientes más jóvenes, a diferencia de la posterior que pues, no es tan común y ocurre en pacientes adultos mayores, ¿no? La anterior es más sencillo de controlar, menores complicaciones, en cambio en la posterior es un poco más difícil, se complica más. En la anterior, por ser anterior justamente, pues se ve más fácil el punto de sangrado, en cambio la posterior pues es súper complicado porque solamente viene con sangrado que uno lo visualiza al momento de abrirle la boca al paciente. Siempre que ustedes tengan un paciente que viene con sangrado activo, es decir, o sea, que se está tocando y está sangrando, entonces hay que revisar siempre la parte de la boca para ver si es que no estuviera sangrando también de forma posterior, porque ahí también un poco uno ve la gravedad o la intensidad de este sangrado nasal. O también si de repente tienen un paciente que viene con historia de sangrado o que acaba de sangrar y de repente por ahí está con manchas, ¿no? Pero ya en la parte anterior tú no le ves nada, o sea, ya aparentemente dejó de sangrar, entonces siempre igual revisarle la boca, ¿no? Porque no vaya a ser que no estés haciendo solamente un sangrado anterior, sino solo posterior. Entonces, no es que, ya no sangra, chavos, no, revísenle igual la locaringe, ¿no? Entonces, todos los pacientes que llegan pues, a la emergencia, igual siempre pues, tener presente un diagnóstico diferencial, puede ser más bien una hemotisis, una hematemesis, otro punto, otro lugar de sangrado. Entonces, no solo pensar en el tema nasal si está manchada la nariz. Preguntar como investigador, ¿no? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué cantidad sangra? ¿Una cucharita? ¿Un vaso? No sé, una taza. Si es que hubiera alguna comorbilidad de fondo en este paciente. O sea, la edad es importante, habíamos hablado en instancias anteriores o posteriores, ¿no? Entonces, todo ello un poco indica para que uno pueda saber cuál es la gravedad, la intensidad de este sangrado y poder un poco inferir el origen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente con sangrado nasal? Bueno, lo de la compresión digital creo que es algo que sí se conoce, ¿no? Sin embargo, algunos lo hacen, bueno, los pacientes generalmente pues, no saben cómo hacerlo y lo hacen mal, ¿no? Entonces se tapan o se aprietan la parte superior de la nariz donde están los huesos nasales y eso pues, no va a ayudar en nada, ¿no? Entonces lo que hay que comprimir o enseñarle al paciente es que tape la parte distal de la nariz, la punta nasal, con los dedos y que se incline adelante, ¿no? Como está ahí en la foto. Para que pueda respirar por la boca, porque si es que igual se está tapando acá, la sangre va a pasar a la garganta, sí, pero si es que estás adelante no pasa nada porque lo vas botando y sigues respirando. ¿No? Si te pones hacia atrás, toda la sangre pasa directo hacia la garganta, te llenas el estómago de sangre y vas a vomitar. Entonces es un poco lo que hay que enseñarle al paciente, educarlo, ¿no? Entonces si es que llega pues, el paciente a la emergencia, ¿qué hacemos? Lo tranquilizamos y medimos sus signos vitales, ¿no? Entonces, vemos que la presión está pues, normal, perfecto, ¿no? Si está elevada, pues ya podemos decir de repente, este es un paciente que tiene una hipertensión y se ha descontrolado y por esa razón es que está sangrando, puede ser. Entonces, puedo ir manejando también la parte de la hipertensión. Si es que veo que más bien está con una hipotensión, entonces digo, bueno, este sangrado pues, es bastante importante, ¿no? Entonces, inmediatamente
inmediatamente tengo que también ponerle una vía, poder hidratarlo, etc., ¿no? Y le empiezo a preguntar qué pasó, por qué, qué momento apareció, si esto ha sufrido antes, cuándo se dio la última vez, el anterior episodio cuánto duró, cómo fue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces verlo endoscópicamente pues también obviamente. Y ya, o sea, la razón de por qué se aprieta pues justamente en la parte anterior, porque lo más frecuente es que sea una epistaxis anterior, entonces yo haciendo compresión voy a detener el sangrado. ¿Cuánto tiempo comprimimos? 5 o 10 minutos. Entonces 5 o 10 minutos comprimiendo y que el paciente pueda seguir respirando por la boca, no le va a pasar nada, no se borra. Y bueno, obviamente si el que ya está pues, sumamente descompensado con shock hipovolémico, hasta puedo considerar una transfusión, ¿no? Entonces, para evaluarlo, en verdad varía de acuerdo al instrumental que uno tenga, pero puedo verlo como un espéculo nasal, tener por ahí una bayoneta si quiero limpiar algo, un frontoluz, una linterna, ya de repente más de especialista, digamos, ¿no? Un endoscopio rígido o una endoscopia flexible para poder ingresar a la cavidad nasal y poder visualizar. Y en algunos casos le puedo pedir una tomografía, ¿no?, al paciente, y de repente eso también me puede orientar a la razón del sangrado. Para poder evaluarlo o verlo en la consulta o tratarlo y manejar si en caso pues, sea un sangrado que no para con la compresión digital, pues obviamente buscar protegerme yo. Hay estos productos, ¿no?, de Rinat-D, por ejemplo, o el Afrin, que son descongestionantes que contienen oximetazolina. No sé si es que ahorita me habían dicho que estaba descontinuado, pero bueno, no sé, por ahí a veces se acaba el stock, vuelve a aparecer y así. Pero entre el Rinat-D y el Afrin son como que los descongestionantes que se usan, que bueno, que los pacientes en verdad lo usan mal porque lo usan para otras cosas, pero para el tema de sangrado nasal, como producen vasoconstricción, ayudan para controlar un poco el sangrado. Lo otro que usamos es la epinefrina, ¿no?, y que igual también la embebemos, ¿no?, toda una mechita de gasa o un algodón, si es que no tienen gasita chiquita en ese momento, con un algodoncito y se introduce con la bayoneta en la fosa nasal, y eso también, con eso y una compresión bien comprimida de la fosa nasal, 10 minutos, con eso simplemente podríamos parar el sangrado, ¿no? Y si es que es así, porque de repente le hicimos la compresión y ya vemos que ya no sangra más, perfecto, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es tratar de limpiar los coágulos, ahí sí con la bayoneta, tratamos de limpiar los coágulos, limpiamos para poder visualizar. Ahí de repente ya podemos ver el punto de sangrado y vemos de repente que es una epistaxis anterior, entonces le hacemos una cauterización química porque estamos viendo la varices de placa, si fuera ese el caso, ¿no? Y bueno, ya acá se ve, bueno, eso es un taponamiento, pero eso es en el caso de que no sangra, no parar el sangrado, ¿no? Vamos a ver una de taponamiento después. Entonces, si es que, como les decía, ¿no?, si es que uno ve las varices, ya dejó de sangrar, no sangra nada, se limpia y se ve la varice ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una cauterización química que se puede hacer con nitrato de plata, con ácido cloroacético, y se cauteriza. Después de cauterizar, bueno, esto supongo que lo están viendo también en las prácticas, pero la indicación es poder volver a evaluar al paciente un par de semanitas, de repente lo vuelves a citar para poder ver cómo está. Si es que ya para ese entonces ha caído la costrita que se forma, una cosa también mucosa, ¿no? Entonces ya se cae solo, que no se lo manipule, que no haga esfuerzo físico, que no se ponga al sol o a cualquier otra fuente de calor. Siempre por ahí indicar al familiar de que hay posibilidad de que vuelva a sangrar. Sí, hay posibilidad de que vuelva a sangrar, ¿no? Estas varices pueden volver a crecer, estos vasitos pueden decir, sobre todo si el niño está pues, en crecimiento, puede volver a aparecer, ¿no? Entonces hay que observarlo, hay que verlo, hay que seguir, digamos, con un seguimiento con el paciente también, ¿no? Allá, este es el videito del taponamiento. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros, cogeremos el endoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos
empezaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta del taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta del taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás adelante y de abajo arriba. Bueno, entonces el fin pues, del taponamiento nasal anterior es poder cubrir toda la fosa nasal para poder hacer presión y que pare el sangrado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un medio donde el paciente creo que está en sala de operación, es súper tranquilo, ¿no? Entonces, en la vida real es un poco más difícil porque el paciente pues, está con todo el sangrado activo en ese momento, ¿no? Pero la idea es justamente lo que mencionan en el video, ¿no? Poder ir colocando a modo de acordeón poco a poco la gasa para tratar de que de esa forma todo el espacio de la fosa nasal esté cubierto y esté ocupado por la gasa y que haga presión en esa zona, ¿no? Y si es que es un sangrado importante, de todas formas hay que hacer, a menos, o sea, por más que esté sangrando solamente de una fosa nasal, si es que es un sangrado importante hay que hacer un taponamiento nasal en ambas fosas nasales, porque por ahí igual también hacemos presión, ¿no? Una presión bilateral. Ya ahí vamos, ¿no? O sea, si es que por ahí tú le estás haciendo, está con un sangrado activo, sigue sangrando a pesar de hacer una compresión digital por 10 minutos, le pusiste el descongestionante, el Afrin o lo que tengas a la mano y sigue sangrando, entonces le haces un taponamiento nasal anterior. Lo revisas, lo evalúas, no lo mandas inmediatamente a su casa, sino le haces que espere 10, 15 minutos, 20 minutos hasta que pueda de repente estar un poco más tranquilo, lo ves, pero si es que sigues viendo que sigue teniendo sangrado posterior en este caso, porque ves que baja la garganta y no es un coágulo, porque a veces se quedan coágulos como un poco colgando, digamos, de la parte posterior de la nariz. No es un coágulo, sino es un sangrado activo, entonces tú dices, bueno, ya el taponamiento nasal anterior no sirve, tengo que hacerlo en posterior, ya para poder hacer compresión también en esa zona. Entonces ahí va lo que es el taponamiento nasal posterior, que lo podemos hacer con una sonda Foley, ahorita lo vamos a ver, o en todo caso con torundas de gasa. Ya, entonces en esos casos ya es un poco más complicado también. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, el paciente le haces el taponamiento nasal anterior y lo evalúas a los 15 a 20 minutos, no tiene sangrado posterior, perfecto, todo ok, excelente. Le haces una receta sí o sí de antibiótico vía oral. Ya, o sea, le han puesto a tu mechita de gasa, le han puesto antibiótico, el furacin, por ejemplo, perfecto, pero además antibiótico vía oral. Ya, bueno, aparte de analgésico, porque el taponamiento nasal duele, y un antihistamínico, porque como hay un cuerpo extraño va a producir más moco de lo normal, entonces, o sea, tienes que acompañarlo, ¿no? Y lo citas para poder volver a verlo en 3 días, si es que de repente no es un sangrado, o sea, es un sangrado moderado, ¿no? Pero si ha sido bien intenso, puedes esperar hasta 5 días, ¿no? Para poder verlo nuevamente y ya para poder retirarle poco a poco, despacio, el taponamiento nasal. Lo que sucede frecuentemente en la emergencia es que le ponen solamente un algodoncito en la parte de la entrada, no solamente en esta zona de acá. ¿Y por qué? Porque, bueno, a veces es por falta de instrumentos, pero también porque, bueno, creo que también de repente un poco de desconocimiento de cómo hacer el procedimiento, pero también porque el taponamiento nasal duele, ¿no? O sea, el paciente no está tranquilo y no te va a decir, sí, no hay problema, no me duele, no me fastidia, no, sí duele, sí fastidia. Entonces, eso, o sea, lamentablemente es así, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, no va a hacer efecto. Entonces, a veces vienen solamente con un taponcito acá y el paciente sigue sangrando, entonces si es que van a hacer un taponamiento hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Tú pones cocaína o un anestésico antes de introducir la torunda? Sí desean, pero en verdad no va a hacer mucha diferencia. No va a hacer mucha diferencia. Ya, entonces el taponamiento nasal posterior. Este es como el taponamiento nasal posterior, pero como la sonda Foley, ¿ya? Entonces se introduce por la fosa nasal hasta llegar a la parte de la orofaringe
porque una vez que está en orofaringe ya uno lo ve, está ahí, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos en ese punto? Ya lo insuflamos. Se suele poner unos 10 cc, se insufla el baloncito y después se jala, ¿no? Jala hasta que llegue un poco a hacer presión justamente en esa zona posterior que es donde debe quedar, ¿no? O sea, al momento de que uno lo va jalando tiene que visualizar que va ingresando pues, por detrás del paladar, por arriba del paladar en todo caso. Eso si fuera con la sonda Foley, con las torunditas de gasa se hace una torundita para cada fosa nasal. Entonces se introduce solamente la sonda Foley o Nelaton, cualquier tipo de sonda, se jala por la boca y una vez acá la sondita se le amarran los hilos de la torunda, le amarran sus hilitos, unos hilos para acá y otro para que quede por la boca el reparo. Y después, una vez que ya lo amarraste, jalas la sonda, va a subir la torunda, y lo mismo que con la sonda Foley, ¿no? La idea es que pueda subir. Ahí sí, o sea, cuando es un taponamiento posterior, no lo hacemos solo, no lo hacemos con alguien que te ayude, porque en ese momento hay que necesitar, alguien va a estar sosteniendo la sonda, otro va a estar amarrando, ¿no? Entonces es un trabajo a veces un poco conjunto, ¿no? Para que te alcancen los materiales, etc. Entonces, y es ahí como que entra presión, entonces hay que meter incluso la mano, ¿no? Para poder presionar en esa zona y que justamente cumpla la función, ¿no? Porque si no, al final, o sea, si no lo haces, o sea, de tanto fastidio y tanta molestia y tanto dolor que le produce al paciente, entonces se tiene que lograr el objetivo, ¿no? Que es parar el sangrado. Entonces hay que hacer todo lo que se necesita hacer en ese momento, ¿no? Y el paciente, complicado, pero ya después te agradece, ¿no? Bueno, entonces todo taponamiento posterior siempre va acompañado de un taponamiento anterior, ¿ya? Entonces siempre uno le pone un posterior, de todas maneras tenemos que hacer un anterior igual con la mechita de la gasa. Doctora, Y ahí ya, ¿y cómo se retira el de abajo que está con las torundas de algodón? Igual, o sea, ¿qué hacemos? Esto de acá queda como un punto de reparo y se pone acá como un esparadrapo en la parte de la mejilla, entonces el paciente está con sus dos pititas acá. Eso es un punto de reparo para nosotros para el momento del retiro, ¿no? Entonces después cuando se retira, porque o sea, no se queda con la sonda, en este caso no, en el otro caso sí se queda con la sonda, ¿no? Acá no se queda con la sonda, solamente ha sido para poder amarrarlo. Y los hilitos que van por aquí van también sujetos así como que en una presión después de haber puesto el taponamiento anterior. Y al momento de retirar, o sea, retiramos esta parte de acá porque tenemos que retirar el taponamiento anterior, pero este me sirve como punto de reparo, ¿no? Entonces voy retirando y voy jalando mis hilitos, porque también si lo suelto, la torunda se va a caer, ¿no? Entonces lo agarro, voy retirando y después ya, una vez que lo tengo ahí, o sea que ya retiré absolutamente todo, ya más controladamente puedo sacar la torunda por la boquita. Sí, es fastidioso en verdad para el paciente, no es algo agradable. Bueno, hay otras formas de taponamiento, con estos que son VOC, por ejemplo, el Jackson Vibe, que son dispositivos que, digamos, aumentan de volumen al momento que están adentro y en contacto con la sangre. Entonces, la idea también es la misma, hacer presión dentro de la fosa nasal. O hay este tipo de como sondas o catéteres que también igual se insuflan internamente para poder también hacer una presión en esa zona. En algunos casos, bueno, tenemos que ir a la cirugía. Generalmente la parte después de un taponamiento posterior, el paciente se queda hospitalizado, es lo que debería hacerse, o sea, que se quede hospitalizado para observarlo, porque hay que ver si es que no tuviera sangrado durante la hospitalización. Hay que planificar el retiro del taponamiento posterior, que a veces puede ser en consultorios, sala de procedimientos, pero a veces puede ser en sala de cirugía si el sangrado es importante y vemos que hay alto riesgo de que vuelva a sangrar.
¿Para qué? Para que sea un poco más controlado y ya con una cámara endoscópica poder ubicar el punto de sangrado y cauterizarlo, ¿no? En algunos casos pues hay que hacer esa ligadura del vaso, o embolizaciones, ¿no? Que ya son un poquito más complejas, ¿no? Estos también, o sea, ya incluso a veces puede intervenir pues, el área de neurocirugía, ¿no? Si es que hubiera que hacer alguna embolización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones podría haber después de un taponamiento nasal? Más allá del dolor, si es que de repente por ahí hemos lastimado mucho la mucosa nasal, podríamos producir sinequias. O sea, se lastima la mucosa del tabique con la pared lateral de la nariz y se puede pegar, ¿no? Y producir estas sinequias. Por la presión o por la compresión podría producir epífora, ¿no? Porque no se va a drenar bien las lágrimas. Puede haber necrosis tisular, ¿no? En este caso, por ejemplo, del aforito hay una necrosis de la columela, ¿no? En la caso de taponamiento anterior y posterior va a haber más obstrucción, ¿no? Entonces ahí podría producirse hasta una sinusitis, incluso porque se puede llegar a obstruir todo el complejo osteonatal, molestias del paciente, sobre todo para deglutir, ¿no? Es muy fastidioso, dolor, ¿no? Que a veces ni con la medicación se puede controlar. Puede edematizarse la zona de la úvula o del paladar blando, o incluso en algunos casos pudiera hasta necrosarse, ¿no? Bueno, apnea obstructiva también, si es que el paciente pues, va a tener mucha dificultad también, incluso para ventilar, porque solamente está respirando por la boca, ¿no? Y es complicado, ¿no? Ok, hasta ahí con epistaxis. No sé si seguimos de frente o quieren de todas maneras un proceso. Break. De frente, porque no son muchas diapositivas, entonces lo hacemos de frente todo. En lo que es fracturas de los huesos propios, pues bueno, son lesiones pues, traumáticas, ¿no? Entonces los pacientes que vienen con contusiones nasales, que son importantes, hay que pedirles una radiografía de huesos propios, ¿no? Para poder ver si es que hay un trazo de fractura, como en este caso de acá, que se observa el trazo, y después ver si es que este trazo está desplazado, ¿no? Si es que hay una fractura que está desplazada y pues, va a necesitar una reducción de fractura, o si de repente no está desplazado y solamente necesita un yesito para poder fijar la fractura y ya está, ¿no? Y es importante en el área de emergencia, al recibir un paciente con una contusión nasal, es poder ver las fosas nasales. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones en las que el golpe ha sido tan intenso que produce un hematoma en el tabique. Y eso es una situación de urgencia que se tiene que drenar ya porque puede producir necrosis del tabique, del cartílago nasal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve, pues, ¿no? ¿Y cómo lo detecto? Bueno, lo puedo palpar, produce un dolor bastante importante al momento de palparlo. Se ve una coloración medio violácea incluso y medio fluctuante también, ¿no? Porque estamos llenos de sangre. Y bueno, en otros casos hasta podría producirse alguna lesión ya en una herida, ¿no? Y eso infectarse, producir un absceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la reducción de fractura? Es tratar de alinear estos huesitos que están fracturados, ya sea con las mismas manos, ¿no? O con instrumentos que se pueden introducir en la fosa nasal para tratar de alinear estos huesitos y esta fractura. Y posteriormente se coloca un yesito, ¿no? Acá vemos una reducción de fractura. ¿Cómo se ve? Los traumatismos nasales que ocasionan laterolíneas o hundimientos de los flancos nasales son tratados con reducción incruenta, asepsia y antisepsia de la pirámide nasal y piel que la circunda, bloqueo anestésico con xilocaína en los ramos nasales externos, nasopalatinos, anestesia tópica con xilocaína en spray, e infiltración de la mucosa nasal
recuadro digital se corrige la laterolimia. En el caso de hundimientos del blanco, se introduce un instrumento romo en la fosa nasal para conseguir su levantamiento. Se realiza taponamiento nasal anterior para cohibir la epistaxis y estabilizar las fracturas. Enrolamiento externo con pequeñas tiras de esparadrapo, en lo posible de papel, para no dañar la piel. Y colocación de placa metálica o férula de yeso. Pobrecito. Bueno, ese tipo de férula no sé dónde lo usarán. Ese video pero bueno, la cosa es que ahora no hacemos con férula de yeso. No le ponemos esa placa tan fea. Es un video antiguo, ¿no? Es un video antiguo y no sé de qué país, así que No. en verdad que o sea, todo lo demás ok, porque o sea, sí se bloquea, ¿no? Se hace la reducción con forma manual, también con instrumento puede ser. En algunos casos podemos poner taponamiento nasal si está con sangrado activo o si es que de repente la fractura era medio hundida, entonces necesitamos fijarlo para que pueda levantarse, ¿no? Y ahí ya se ponen los esparadrapos y el yesito. Entonces, después de ponerle el yeso, hay que citar al paciente bueno, si tiene tapón, a los 3 días para retirarle el tapón nasal y después a los 10 días para poder retirar el yeso, ¿no? Y ya, o sea, las reducciones de fractura no son una rinoplastía, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de alinear la fractura, pero en algunos casos, este paciente, por más que se le dé la fractura, estéticamente no se ve bien, entonces ya de repente se opera más adelante, ¿no? Pero es así más o menos como se maneja. Y para hacer la reducción, porque a veces no se ve si está para la derecha o para la izquierda. O sea, es una radiografía. nos ayudamos con la radiografía, pero la radiografía es en frontal y lateral. Entonces con eso nos ayudamos para saber dónde está desplazado, pero también nos ayudamos mucho tocando al paciente. Entonces, a veces el paciente llega en el día 2, ¿no? de haber tenido la fractura y está súper edematizado. Entonces, ahí pues, no vamos a poder hacer la reducción de fractura porque no podemos palparlo bien. Entonces, podemos citarlo de aquí a 3 días, ¿no? Que ya baja un poco la inflamación. La reducción de fractura se puede hacer dentro de los 10 a 14 días, incluso de haber producido la reducción, o sea, la fractura en sí. Después de esa fecha, y sí, porque ya se fija, ¿no? Pero sí, o sea, se puede dar un tiempo para que pueda bajar el edema y poder palpar mejor dónde está, hacia qué dirección, como qué voy a hacer, dónde voy a levantar, cómo voy a poder adecuarlo nuevamente, ¿no? Sí, mi pregunta es, en la radiografía, en las dos, en la lateral y la interior, ¿cómo se da cuenta que tiene que hacer la desviación de la derecha o de la izquierda? Bueno, es que cuando te dan la plaquita en lateral, te dicen cuál es el lado derecho y te toman 2 placas para la derecha y para la izquierda. Entonces ya tú ves para qué lado es el que está desplazado, ¿no? Porque a veces solamente tiene una desviación solamente del lado derecho y en la plaquita de la derecha nomás se ve la fractura y en la izquierda se ve ok. Entonces ya con eso, uno con la placa como te digo y otro, bueno, obviamente la endoscopía y también la palpación. Con todo eso ya como que te ayudas y te guías, ¿no? De dónde está, qué es lo que tienes que hacer. Ya, entonces, en otro tipo de patologías, pasando ahora a cuerpos extraños, más frecuente pues en niños, ¿no? Que se introducen objetos, ¿no? ¿Qué es lo que nos avisa, digamos, de que hay un cuerpo extraño, que el paciente pues tiene una rinorrea maloliente unilateral, ¿no? Eso sí o sí es un cuerpo extraño nasal hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay que evaluar al paciente, verlo con el espéculo nasal, visualizar bien cómo está esa fosa nasal, si está permeable o no. A veces es así de evidente como en el caso de este niño de la fotito del lado izquierdo, pero a veces sí está un poquito más, o de repente la coloración no ayuda mucho, ¿no? La coloración del objeto no ayuda mucho. Así que hay que hacerle una evaluación con el espéculo para poder ver. Y si es que lo vemos, si ustedes lo ven, entonces excelente, se puede retirar en el consultorio sin ningún problema. Se puede usar una pinza como si fuera un ganchito, ¿no? O una culetita, ¿no? Que tenga algo, de repente incluso medio curvo en la puntita, o si es recto,
en verdad hasta cuando estaban en el hospital de Ventanilla, hasta los residentes de cirugía sacaban cuerpos extraños nasales y no sé qué instrumento tenían, pero no tenían una cureta que yo uso, o sea, como otorrino, ¿no? Tenían otro instrumento y con eso nomás o sea, introducían, jalaban por arrastre, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que la anatomía pues, de la fosa nasal es como si fuera un triangulito de ángulo recto, entonces ya sabes que tienes que entrar de frente, en la parte de arriba, y de ahí bajas y jalas y así. Entonces ya lo ves, perfecto, sales, feliz. Bueno, en algunos casos sí puede ser pues, una emergencia porque pueden introducirse filas, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Porque produce pues, una infección y produce necrosis, se perforan, ¿no? Entonces es... Sí, ajá, es una fila de reloj, por ejemplo. Y bueno, hay otros casos donde ya de repente por ahí ha pasado a vía aérea, ¿no? Entonces ahí es mucho más peligroso. En esos casos, pues no, ya obviamente no requiere solamente manejo con otorrino. En el caso de cuerpos extraños, o sea, estamos hablando de cuerpos extraños nasales, pero también es importante ver que hubiera en otra parte de la vía aérea. Si es que por A o B nosotros, o sea, descartamos, no hay nada en la nariz, en la faringe, pues no hay nada. Incluso si es que tiene una evaluación de otorrino, le han hecho una endoscopía laringe, no hay nada. Definitivamente eso pasa, y hay alta sospecha de que tuviera un cuerpo extraño, pasa a gastro, ¿no? Para poder descartar si hubiera algún cuerpo extraño ahí a ese nivel que ya haya avanzado un poco más, ¿no? Entonces es importante un poco poder determinar en qué nivel está, ¿no? Bien. Ahora hablamos acerca de las desviaciones del tabique, ¿no? Entonces, el paciente, bueno, acá hemos visto un par de desviaciones, pero podemos ingresar a la fosa nasal. Esta sería la fosa nasal izquierda y vemos acá un espolón en este lado que está contactando con el cornete nasal y se corresponde con la tomografía donde se ve pues, el espolón y está contactando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico? Pues con la rinoscopía para poder ver cómo está. Ya, y bueno, ahí está con la tomografía porque ese paciente tenía otras cosas más, ¿no? Tenía ahí una sinusitis etmoidal, ¿no? Lo del tratamiento, como les había dicho, del tabique desviado, pues es puramente quirúrgico, por más que uno pues, le diga, no, te voy a dar medicamentos, pues ningún medicamento te va a ayudar a la parte del tabique nasal, ¿no? La cirugía del tabique no es que sea una regla para todas las personas porque es muy a veces subjetivo de lo que siente el paciente, ¿no? A veces hay desviaciones que no son tan importantes, pero el paciente sí siente marcada dificultad para respirar, entonces pues no hay que solucionar el problema. En el caso de rinitis alérgica, que es lo más frecuente que vemos, ¿no? El paciente viene con rinorrea, mucosidad hialina, transparente, ¿no? Entonces bastante picazón, estornudo, sobre todo matutino, su prurito ocular también, hay disminución del olfato, congestión nasal. Entonces todo esto de acá me hace sospechar de una rinitis alérgica, ¿no? El paciente es como si estuviera resfriado todo el tiempo, ¿no? Entonces yo le veo, ¿qué hago? En el examen físico le veo con el espéculo nasal y veo que hay cornetes hipertróficos, coloración pálida, la mucosa, hay secreción mucosa también. Entonces en estos casos simplemente con eso ya puedo hacer el diagnóstico. Puedo dejarle algunos exámenes, sí, puedo evaluar el dosaje de inmunoglobulina específica, le puedo hacer el prick test para testearlo con diversos alergenos y ver a qué cosa es alérgico. De manera general, o sea, la mayoría, digamos, de personas, pues hay mucha alergia al tema de ácaro, ¿no? Por ahí las medidas preventivas dentro del dormitorio, pues que no haya cosas que acumulen polvo, ¿no? Libros, alfombras, peluches, que el animal no ingrese, entonces todo ello, ¿no? Y en medicinas, inmediatamente puedo iniciar tratamiento, puedo darle antihistamínicos, ahora hay moléculas pues un poco más actuales, ¿no? En la leucotiricina, por ejemplo, de loratadina, fexofenadina, que son medicamentos que ayudan a controlar el síntoma de la rinorrea, y corticoides intranasales que principalmente ayudan con el síntoma de la congestión nasal, mometasona, fluticasona, desamida y estos tipos de medicación. Y en algunos casos, en pacientes que tienen concomitantemente asma bronquial,
puedo sugerir un tratamiento con Montelukast. Montelukast se da por un tratamiento de 3 meses, viene de 10 miligramos en pacientes que tienen más de 12 años, y si son menores de 12 años, les puedo iniciar un tratamiento con Montelukast de 5 miligramos, ¿no? El tratamiento por 3 meses con este paciente para poder controlar también la parte, incluso, o sea, del asma bronquial, ¿no? Y en estos pacientes que de repente por ahí le da un tratamiento como el spray nasal, el tratamiento del spray nasal también es por 3 meses, o a veces va para más, pero si después de 3 meses de tratamiento no hay ninguna mejoría, el paciente sigue igual, entonces podría yo considerar ya que pueda ir a inmunología y alergias para poder ver la posibilidad de inmunoterapia. Entonces esos son pacientes que pues, no mejoran con tratamiento médico, ¿no? Bueno, les había hablado acerca de los exámenes auxiliares, ¿no? Podría ser el dosaje de inmunoglobulina E, el PRIT-test, y es importante poder saber si es que este paciente tiene síntomas severos, ¿no? O sea, que están afectando ya su calidad de vida, ¿no? Interfieren con el sueño, con sus actividades diarias, laborales, escolares, los síntomas son bastante incapacitantes. O si es que de repente la frecuencia, ¿no? Menor de 4 días por semana y menor de 4 semanas, entonces solamente es un intermitente, ¿no? Si de repente es un persistente porque ya tiene más de 4 días, o sea, todos los días tiene los síntomas y tiene más de 4 semanas con estos síntomas, ¿no? Entonces ya me indica un poco el grado de rinitis alérgica que este paciente presenta. El tratamiento, habíamos dicho, pues no, le damos tratamiento al paciente y lo volvemos a evaluar al mes para ver cómo está la respuesta al tratamiento que yo le indicaba. Ahora, hay otras rinitis que no son alérgicas, ¿no? Que son, por ejemplo, medicamentosas. Habíamos hablado hace un rato de la FRIN para poder controlar el sangrado nasal en el paciente que yo lo veo, pero hay pacientes que usan así de repente porque alguien les dijo, no sé, el Afrin de forma ya muy peligrosa porque lo usan diariamente por bastante tiempo y esto puede, la oximetazolina es un buen descongestionante, el paciente al inicio va a sentir que respira perfectamente, pero produce efectos de rebote a largo plazo, entonces más bien se convierte en un tipo de rinitis medicamentosa y que el paciente pues, va a seguir teniendo obstrucción nasal, congestión, pese a usar la medicación, ¿no? Hay también asociada a la gestación, pacientes adultos mayores también que recién, los pacientes adultos mayores, recién a ese punto empiezan a desarrollar rinitis, ¿no? Generalmente eso ya es un poco más, una rinitis más vasomotora, ¿no? Relacionada con el tema de la dilatación de los vasos y que también se maneja igual con corticoides intranasales sobre todo, ¿no? Y bueno, otro tipo de rinitis por exposición de repente a algunos factores ocupacionales que también puede haber, ¿no? En el caso de las infecciones, cuando hablamos de rhinosinusitis aguda, estamos hablando pues ya de una infección que principalmente está dada por neumococo. Entonces, en estos pacientes ya no tienen una rinorrea hialina, sino más bien es mucosa, purulenta, hay congestión nasal, sí, pero también además hay dolor, sensación de dolor en la frente, o cefalea frontal, a veces en la zona malar. Igual también puede haber baja de olfato, ¿no? Hiposmia, puede haber una ligera febrícula, puede haber tos también en estos casos, en estos pacientes, porque van a pasar la mucosidad hacia la garganta. Y bueno, en algunos casos que ya son un poco más como que complicados, a veces se puede complicar hasta con celulitis periodontaria, ¿no? Y puede dar edema periodontario, compromiso del estado general, ¿no? Entonces, en estos pacientes, bueno, agudos, porque es menos de 12 semanas, si fuera más de 12 semanas ya es una rhinosinusitis crónica, el tratamiento es con amoxicilina con ácido clavulánico, o si no ya con sulfuroxima, ¿no? Entonces hay que ver también a veces qué cosa ha usado el paciente, porque a veces viene con esto de largo tiempo, ¿no? En el caso del paciente con rhinosinusitis aguda, yo cuando lo voy a evaluar puedo ver secreción mucosa purulenta, la mucosa nasal se puede ver congestiva, ¿no? Todo eritematoso. Y bueno, en verdad la radiografía, o sea, el diagnóstico está dado por la historia clínica y por la evaluación, ¿no? Placas en rhinosinusitis agudas ya no usamos, no forma parte del criterio de diagnóstico, sin embargo lo he puesto ahí porque igual siguen preguntando cosas así en los exámenes, así que como para conocimiento general, para que puedan saber
los dos tipos de radiografías que se usan para ver los senos paranasales. Ya. La occipitomentoniana, que es la que vemos en la parte de arriba, ¿no? Donde apoya el mentón, es la de Batters, que me permite ver sobre todo el seno maxilar y un poquito de senoidal. Y la occipitofrontal, que es la de Caldwell, que me permite ver las cejas senoidales y el seno frontal. Eso a modo de conocimiento brutal. Ya, ahí. Bueno, otro tipo de infección es la mucormicosis. La mucormicosis ya es una infección pues, por hongos, ¿no? Como el nombre lo dice, dada para pacientes que son inmunosuprimidos, ¿ya? Entonces, con comorbilidades como diabetes, por ejemplo. Entonces, en estos pacientes vienen también con rinorrea purulenta, pero es un cuadro clínico pues, muy estrepitoso, ¿no? Con fiebre, con mucha malestar, con compromiso, ¿no? Del estado general del paciente, dolor facial importante, y puede aparecerse ya algún tipo de lesiones necróticas también que se ven externamente oculares, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si es que yo veo pues, que tienen toda esta sintomatología, rinorrea purulenta, pues el paciente diabético mal compensado, le veo la fosa nasal y ya tiene costras, entonces no, ni hablar, esto yo tengo que pensar que no es una rhinosinusitis aguda normal, común y corriente, y si no, más bien tengo que tomar una muestra para cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo es donde me va a salir si fuera una infección micótica, ¿no? ¿Qué tratamiento le doy a este paciente? Bueno, le doy tratamiento endovenoso con anfotericina y además tengo que hacer depredamiento quirúrgico, ¿no? Retirar las costras, entrasar operaciones repetidamente, ¿no? Incluso también concomitantemente con oftalmología o con cirugía de cabeza y cuello, o sea, es un paciente que se puede complicar de la noche a la mañana terriblemente, tiene una alta mortalidad, en estos casos estos pacientes de 35-40%, ¿no? Entonces es un paciente con bastante cuidado, ¿no? Desde el inicio pues ahí se le avisa al familiar, al paciente de que se puede complicar bastante, ¿no? Poliposis. Hay una rhinosinusitis crónica que puede ser concomitante con apariencia de pólipos, aparición de pólipos o sin aparición de pólipos, ¿no? Así se llama, ¿no? Rhinosinusitis crónica con poliposis o rhinosinusitis crónica sin poliposis, ¿no? Entonces, pasan las 12 semanas en los pacientes con síntomas de rhinosinusitis. Entonces, yo ya no pienso simplemente pues, que le voy a dar tratamiento antibiótico y con eso se va a solucionar el problema, sino que ya tengo que pensar en que necesito una tomografía. Tomografías sí usamos para diagnosticar rhinosinusitis crónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paciente pues, que tiene una obturación de los senos maxilares, etmoidales, y en la fosa nasal también está ocupada, entonces ya yo pienso pues, que hay pólipos también en la parte de la fosa nasal. Los pólipos, ¿cómo se ven? Se ven como estas tumoraciones, en verdad un poco más claras que eso, ¿no? En fotos salen más rosados, pero son de una coloración como si fuera la uva pelada, ¿no? Más medio blanquecina. ¿Han visto? Hemos entrado y hemos tocado. Ah, ya, genial, en sala de operaciones, sí. Entonces así son, o sea, tumoraciones que pueden ser abundantes, que pueden llevar al paciente con la tumoración que sale por la fosa nasal también, porque esto puede crecer increíblemente, ¿no? Esta tumoración es benigna, pero es bastante inflamatoria, pacientes con bastante componente de rinitis, de daños de evolución, maltratados, que no han recibido tratamiento, que simplemente pues, les han dado tratamiento pero no lo han seguido completamente, ¿no? Entonces, en estos casos, el tratamiento pues, es quirúrgico, ni hablar, porque pues, no, esas tumoraciones hay que sacarlas y hay que limpiar, abrir todo el complejo estomatal, ahí está totalmente obturado, por ejemplo. Entonces, hay que abrir esos ostiums para que pueda drenar y para que el paciente después de la cirugía pueda usar tratamiento con corticoides intranasales, lavados nasales, que es lo que va a tener que seguir por mucho tiempo, porque en estos casos estos pacientes con poliposis pueden volver a recurrirlo. Ya entonces la rhinosinusitis crónica polipoidea es una entidad que puede volver a pasar y el paciente puede tener varias cirugías a lo largo de su vida. Pero es porque hay un nivel. Claro, pero esto es lo único que está permeable, pero es porque hay un nivel, o sea, igual recuerden que las placas las toman con el paciente echado, ¿no? Entonces va a haber un punto en que va a haber un nivel, ¿no? Entonces pues está totalmente obturado, ¿no? O sea, hay secreción, pero también mira toda la zona, es que
en esta zona, que es justamente el meato medio. Este es el cornete inferior, este es el cornete medio, esta es la fosa nasal izquierda, y su raíz está en esa zona, o sea, a este nivel. Entonces a partir de ahí crece, y como crece justo en esa zona es la tortura y empieza a producirse una secreción maxilar porque no se drena, etmoidal, maxilar, no se drenan ya los senos paranasales por el componente obstructivo. Ya, entonces, habíamos hablado de nasofibroma como causa de epistaxis. Esta es una tumoración, en sí no es una tumoración maligna, pero es muy invasiva, ¿no? Crece y destruye todo lo que está en la pared ósea, ¿no? Entonces, paciente, adolescente, varón, que viene con historia de sangrado, como les digo, y que ustedes en la evaluación notan una tumoración muy vascularizada, entonces pues ni hablar, hay que pensar en que fuera un nasofibroma. No pensamos en tocarlo ni en biopsiarlo, sino más bien en mandarle a hacer una tomografía con contraste para poder evaluar bien de dónde viene esta tumoración. Es un tumor bastante frecuente, en algunos casos ya puede avanzar tanto que puede llevar al paciente con deformidad. Una vez que hacemos el diagnóstico con la tomografía con contraste, el manejo es quirúrgico y pues monitorear al paciente para que no, si es que sangrara, poder controlar dentro de lo posible el sangrado nasal. Estos pacientes a veces, como tienen sangrados a repetición, están constantemente pues con un taponamiento nasal y tienen que ir cambiándolo cada cierto tiempo en el consultorio hasta que puedan operarse, ¿no? La operación va previa angiografía con intervención de neurocirugía para que pueda embolizarlo y obturar los vasos principales que están afectados de acuerdo a la angiografía, y recién después ir para cirugía con otorrino, o a veces con otorrino y cabeza y cuello, dependiendo de la extensión de esta tumoración. Entonces, bueno, puede complicarse, sí, puede complicarse, ¿no? Hay que pensar en otro tipo de tumoraciones, también hay que pensar en otro tipo de tumoraciones, ¿no? Pero bueno, el manejo con estos pacientes sí es también con cuidado y lo más pronto posible, porque va creciendo y va destruyendo, ¿no? Y en cuanto a tumoraciones, pero ya malignas, pues hay bastantes factores de estas exposiciones a níquel, polvos, ¿no? Pacientes que están con este tipo de, por enfermedades ocupacionales, ¿no? Que tienen ese tipo de exposiciones. Otras, por ejemplo, el tabaco o el BPH, ¿no? Que también pueden producir con factor de riesgo, ¿no? Para los tumores malignos, ¿no? Entonces, a veces vienen pues ya pacientes adultos mayores con deformidades faciales. En la endoscopía se ve una tumoración. Igual también si es que lo vemos vascularizado, es mejor no tampoco tocarlo, sino mandar exámenes como tomografía, ¿no? En este caso se ve que ha destruido la parte maxilar, ya toda la parte maxilar está completamente ocupada y capta contraste, ¿no? Entonces es una tumoración con sospecha, ¿no? De ser maligna, y el tratamiento ahí sí es un poco complicado. Acá en Perú hay especialidad de otorrino y de cirugía de cabeza y cuello, que son distintas, ¿no? En otros países son ambas. Entonces los otorrinos en otros países, como también son cirujanos de cabeza y cuello, también llegan a operar este tipo de lesiones, ¿no? Pero en cambio acá en Perú el otorrino opera las lesiones benignas, y si es que fuera algún diagnóstico patológico de que fuera una lesión maligna, ahí pasa para cirugía de cabeza y cuello para el tratamiento. Es distinto, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda para poder hacer unas preguntitas? Terminamos. No vayan a ver sus respuestas en la diapositiva. ¿Cuáles son los siguientes huesos? El etmoides, ¿no? ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo se llama el otro huesito? Está bien, no está más recto, pero no está en la diapositiva. ¿Vomer? El vomer. El vomer es el. El conducto lácrimo-nasal drena en el cornete nasal inferior, ¿no? Y por debajo de... Esa zona se llama meato inferior, ¿ya? Porque, o sea,
no es que drene en el cornete, pero lo más cercano es esa respuesta. ¿Cuál es el seno paranasal más frecuentemente comprometido en la sinusitis de los niños? Los niños, o sea, nosotros Maxilar. nacemos con cuáles senos paranasales, etmoidal y maxilar, ¿no? ¿Cuál es el que más frecuentemente se compromete? Etmoidal. Paciente que acude por rinorrea clara y abundante picor nasal, fosas nasales con palidez mucosas. ¿Qué diagnosticamos? Crisis alérgica. Característicamente, lo que más frecuentemente vemos. La arteria implicada en el sangrado nasal posterior. Muy bien. Si fuera anterior, ¿qué marcaría? No, dentro de esas opciones, ¿cuál marcaría si dijera sangrado nasal anterior? ¿Cuál es el tratamiento inicial del epistaxis nasal posterior? Taponamiento. Taponamiento anterior. ¿Taponamiento anterior o posterior? Posterior. Posterior. O sea, ya te están diciendo el diagnóstico. No te están relatando que viene con sangrado nasal, porque ahí, como les dije, o sea, si viene con sangrado nasal activo, le hago un taponamiento nasal anterior. Pero, y si es que no remite, ya pienso en un posterior, ¿no? Pero si es que ya te están diagnosticando, pues no hablar, ¿no? ¿Cuál es el antihistamínico de elección en un chofer con diagnóstico de rinitis alérgica? Loratadina. Sí, aunque bueno, ahora hay moléculas mejores, ¿no? Pero sí, pues, dentro de esas ya la loratadina. La clorfenamina da más suerte. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en la sinusitis del adulto? Estafilococcus. ¿Cuál será? Diógenes. Pseudomonas. No. Me confundí. Pseudomonas de la No, otitis sí, de la externa. otitis, sí. ¿Cuál es streptococo? Neumonía. Uno es de la... Ahorita en la otra clase vamos a ver el biógenes. Ahora es el neumonía.